Seguimos aquí en este espacio Voz para el Cambio, una ventana de opinión de compromiso con la patria. Pensamiento de Juan Pablo Duarte. Ahí sigue con nosotros don Poncerrate. Ya le envié el enlace a Francisco Ares. Francisco es economista, aspira a regidor por el Distrito Nacional, es profesor en la Universidad Autónoma, es un joven que viene desde la Marcha Verde, es un joven que nos da esperanza por su vida ética, por su talento, por su capacidad, por su compromiso con la patria. Ver a esos jóvenes que son el relevo necesario desde la premisa duartiana en la necesidad de reconstruir esta patria nuestra, patria de nuestros dolores. Sin embargo, Poncerrate, quiero anotarle, nadie nace criminal. La violencia no se nace con la violencia. Es una conducta que puede ser que es adquirida. Va a depender de la socialización, del medio donde viva, del tipo de sociedad y todo eso. Vamos a armar una conversación próximamente sobre ese tema porque es interesante. Francisco, saludos, ¿qué tal? Saludos, buenos días, querido Alfonso, estimado, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Con nosotros está por ahí también Aristóteles Poncerrate. Veo que usted está Mi saludo. con nosotros, qué interesante. Francisco, su formación básica es la economía, en otro momento hemos hablado de economía. De nuevo el Banco Central nos sorprende y dice que este año vamos a crecer un 5% en la economía dominicana. El único que en República Dominicana no cree en el Banco Central nuestro soy yo. Después todos ustedes creen en la teoría y los datos del Banco Central. Pero Y mira, el pueblo siente la crisis. claro, fíjate que la confianza es el elemento principal que debe de realmente insuflar en la población, en la psiquis de la población y de los agentes económicos, un banco central, porque las decisiones de inversión y de consumo de los individuos en una economía se basa precisamente en la confianza. Y por eso es que vemos que los escritos del Banco Central casi siempre inducen a crear en el imaginario colectivo una paz y de alguna forma, optimismo sobre las perspectivas económicas. Y eso es algo que los bancos centrales en los documentos técnicos casi siempre coinciden en ese elemento de generar paz y certidumbre, confianza, pero al mismo tiempo y conociendo, ¿verdad?, el contenido eh, de las medidas económicas, las políticas económicas que se implementan, que sirven realmente al capital, al gran capital en República Dominicana. Sabemos que estas medidas casi siempre van en la dirección de fortalecer la banca, el sector de los préstamos, que cada año ustedes ven aumenta entre un 12 y un 13%, por encima incluso del crecimiento de la economía dominicana. Eh, y eso da cuenta también de que el crédito el crédito privado en cualquier economía capitalista y en la República Dominicana especialmente tiene un elemento central en lo que es el dinamismo económico. No así la inversión, que es, creo yo, el elemento principal que debe alonar el crecimiento y el desarrollo de un país. La inversión en infraestructura, pero sobre todo la inversión social, en la que impacta directamente las condiciones de vida de la gente. Adelante, Poncerrate. Francisco, saludos, un fuerte abrazo. Esa Salud, hermano. confianza que tú aludes, esa confianza económica, está dirigida más para las élites económicas y para los inversionistas que para la ciudadanía en general, porque no veo que esa confianza se dé en la ciudadanía con las cifras del Banco Central. Bueno, en sentido general, esa certidumbre se tiene que generar en los sectores, vamos a decir, empresariales, sobre todo. Fíjense que
la confianza que tiene el empresariado dominicano y la banca como sector hegemónico en nuestro país, del bloque, vamos a decir, económico de poder, tiene mucha confianza en Valdés Albizu como timonel de la política monetaria. Incluso cuando asumió Luis Abinader, había un rumor de que lo iban a cambiar, pero los sectores de poder pues no, pues prácticamente pidieron al presidente la permanencia de esta figura económica del funcionariado de varios gobiernos anteriores, incluso del Partido Reformista. Tuvo un periodo con Balaguer y todos los periodos del PLD. Es decir, que es un estilo ya que se ha impuesto en la República Dominicana y una figura que yo creo que está cooptada por los sectores de poder. Y por eso se entiende que Valdés Albizu es una persona incluso imprescindible para mantener la actual política económica, que responde a un modelo de acumulación de riqueza en particular, que, como vemos, genera crecimiento sostenido, crecimiento vigoroso, pero no así impacta en los niveles de salario, en las condiciones de vida de la gente, que es la otra parte de la economía, digamos, que se ha mantenido a la saga o detrás del dato de... Se te va el audio para nosotros, Francisco. Se apagó el audio. Bueno, los economistas Sí, en la sí. República Dominicana. Adelante, Francisco. Se escucha. Ahora te escucho. Sí, ahora sí. Sí, es que se mete a veces una llamada, discúlpeme ahí. Pero le decía que eso es parte de un relato bien construido, bien aceitado para dar la imagen a la población en general de que efectivamente la República Dominicana va por buen camino. Y no estoy diciendo con esto que es un desastre lo que ha ocurrido económicamente en nuestro país, pero sí hay muestra de que el modelo de acumulación económico que existe en nuestro país es un modelo excluyente, que genera crecimiento, pero no genera bienestar en la población. Y esto porque el crecimiento como repartición, ¿verdad? El PIB como parte de la renta nacional, una parte importante se va a remunerar lo que es el capital, no así el trabajo, que es el otro factor de la producción que yo creo que es el más importante para la generación de riqueza en un país. Ahí se fue el audio de nuevo, Francisco. Bueno, es interesante, por lo menos este hombre habla de crear expectativas, de crear una imagen. Hay una coordinación de los bancos centrales, por lo menos de América Latina, para trabajar todo al unísono, creando esa percepción en la población de que la economía marcha bien, cuando lo único que marcha bien es la acumulación de lo de arriba y lo de abajo siempre atravesando un túnel que no tiene salida, el túnel de la desgracia. Los que más pagan impuestos en esta sociedad nuestra son los pobres. Yo le comentaba a Poncerrate al principio, no sé si me escucha, Francisco. Sí, te escucho perfectamente. Si compramos gasolina pagamos impuestos. Cuando pagamos los teléfonos pagamos 28% de impuestos. Si vamos al supermercado pagamos impuestos por todo. De cada 12 productos que uno compra, que uno adquiere en el súper, por lo menos de 7 u 8 pagamos impuestos. Y de los que uno supuestamente no paga impuestos, están sumamente caros. Y los pobres son la mayoría. Los impuestos que entran al Estado llegan por vía de los pobres y son los que ganan menos. Entonces, es una situación sumamente difícil, insostenible para el pobre. Comentábamos el tema de la salud, prohibido enfermarse. Uno va a un especialista, a un cardiólogo, y aunque pague un seguro médico, el cardiólogo allí con su secretaria, que no te mira la cara el cardiólogo, te cobra 3,000 pesos antes de entrar al consultorio y después te chequea, te pone el aparatico y hace su función.
Fruto, toma la presión, esto que lo otro, y ya hay 3,000 pesos abajo más los 500 que le paga el seguro. Entonces, es prohibido enfermarse y el Estado no responde por nada en esta sociedad. Claro, los economistas le compran el discurso a los bancos centrales, dicen que lo que falla es la distribución, pero que sí que hay un crecimiento. Francisco, en la frontera, 5 provincias, no llegamos a 400,000 habitantes, la frontera abandonada, la patria perdiéndose, allí no hay producción, es una frontera agrícola fundamentalmente, y sin embargo, con esa despoblación que tenemos, no se está sembrando, y vamos perdiendo el país, y los ricos siguen acumulando más riqueza. El tema es complejo, Francisco. Ciertamente, este modelo de acumulación económico que responde a una política económica que es la que implementa el Banco Central. Fíjate que los préstamos al sector privado, ¿a cuáles sectores va dirigido? Son sectores al sector comercial, al sector construcción y a la producción, nada. Es decir, si nosotros de alguna forma dirigimos una política monetaria crediticia que va en la dirección solo de apoyar a los sectores importadores que no producen riqueza interna ni producen empleo, entonces se produce esa distorsión que tú mencionas. Eso desde el plano del sector privado. Y el crédito aquí es un factor elemental para apalancar el crecimiento en sectores productivos. Y si los sectores productivos, que son la agricultura, la industria, la pequeña y mediana industria, y la gran industria aquí está bien capitalizada porque cuenta incluso con leyes de incentivos y leyes de desmonte de impuestos que muy bien, son los sectores que muy bien pudieran haber estado aportando tributariamente para que la inversión pública pueda ser un factor redistribuidor de la riqueza. Mencionas la frontera, pero esas provincias, si vemos la distribución de la inversión pública, vemos que Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, Santiago y los polos urbanos más importantes del país son los que se llevan el grueso de la inversión pública. Y un factor que hace que muchas familias e individuos dejen la frontera o los sectores o las provincias más pobres del país es precisamente por la falta de servicios públicos de calidad, educación, salud, vivienda, trabajo. Entonces, si no hay inversión privada en esos lugares, si no se incentiva, entonces la inversión pública, que es lo que se está pretendiendo en Pedernales, ¿verdad? Tiene que crear las infraestructuras primero en ese lugar para que de alguna forma la inversión privada encuentre un escenario o una localidad en donde pueda hacer sin riesgo alguno las inversiones del lugar, porque la inversión privada no llegará donde hay riesgo, y ese es un factor que hay que tomarlo en cuenta. Entonces, ¿qué hace el Estado? El Estado entonces crea la infraestructura, le crea acueductos, buenas escuelas, buenos hospitales, aeropuertos, para que puertos, si las provincias son costeras, para que la inversión privada entonces encuentre una base. Es totalmente falso aquella visión neoliberal de que la inversión pública sustituye a la inversión privada. Todo lo contrario, la inversión pública complementa a la privada, más si le crea infraestructura productiva. Y eso es lo que falta realmente en la provincia fronteriza, que haya inversión pública, que haya una calidad de vida adecuada y que la gente no tenga que venir a Santiago, a la capital, a Santo Domingo, a Punta Cana, a las principales provincias del país, concentrando la población y de alguna forma también metiendo presión a los servicios públicos que son precarios en esas provincias del país. O sea, por eso vemos en la crisis que hay realmente en la capital y en Santiago con el asunto del ordenamiento territorial, con el espacio público, con el transporte
urbano. Es decir, estamos en medio de una crisis realmente de lo que es la movilidad en la República Dominicana y también incluso de los servicios públicos en las grandes ciudades, agua potable, vivienda. O sea, cuando vemos esa deformidad en el desarrollo urbano dominicano, tenemos que coincidir de que esto va concomitantemente ligado al asunto de que se ha abandonado el campo dominicano y las provincias productivas que dependen de la agricultura, porque todas esas familias que se han asentado en las periferias urbanas en los últimos 20 o 30 años provienen del interior del país. Yo que ando por muchos barrios y ahora que estoy en el proselitismo electoral, cuando pregunto a la gente de dónde son originariamente, casi siempre me dicen, que vengo de San Juan, vengo del Cibao, de alguna provincia del Cibao. Es decir, que eso es una realidad, un fenómeno que se ha estado asentando en la República Dominicana y que, como ven, tiene efectos incluso en la misma conformación de nuestra urbanidad. Gracias, Francisco. Vamos a pausar para retornar con el tema de la ciudad, Francisco. Leer un comentario de Juan Francisco de la Rosa. Él dice: lo peor de Haití es que no hay hoy un líder dentro ni fuera de esa nación con un discurso que unifique ese pueblo, como hemos tenido nosotros. Entonces, en momentos de crisis, parece que sus problemas no tienen solución por ahora, los problemas de Haití, dice Juan Francisco de la Rosa. Que nosotros hemos tenido líderes en momentos de crisis, pero que Haití tiene. Pausamos y retornamos con Francisco y Ponserrate para ver el tema de la ciudad, los problemas de la ciudad y cómo abordarlo, a partir de una aspiración de Francisco de ser regidor por el Distrito Nacional. Pausamos, Natanael.